La bendición de servir a Dios. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 al 9, registra una historia muy interesante y que aplica para nuestros tiempos. Dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová y presta atención que he resaltado con un marcador amarillo las palabras claves o las frases importantes en este extracto de la palabra. Dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, Samuel estaba sirviendo al Señor, pero había poco conocimiento de la palabra. Y dice que no había visión con frecuencia, no había revelación de parte de Dios. El verso 2 dice que aconteció un día que, estando acostados, Samuel escuchó que le llamaban. Y me llamó la atención eso que dice el verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo. O sea, Samuel servía en el templo. Y dice que él dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Esa arca que representa la mismísima presencia de Dios. Esa arca representa el lugar santísimo, a donde tú y yo le servimos al Señor. El altar de las iglesias representa el lugar santísimo, el lugar más importante, más sagrado del templo. Y en el verso 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel le servía a Dios en la casa de Dios, pero no conocía a Dios. Y al parecer no leía la palabra. Dice que la palabra no le había sido revelada. Tenía un ministerio, pero no conocía al Dios del ministerio. Servía en el altar, pero no conocía al Padre. No tenía una relación con él. En el verso 3 dice que estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca. O sea, Samuel estaba dormido espiritualmente. Que no nos pase eso a ti y a mí, hermano, que escuchas esa pequeña reflexión. Samuel estaba dormido espiritualmente y le servía al Señor. El verso 7 dice que no había conocido aún a Jehová. Hay personas que están en el altar de Dios que aún no han conocido a Dios porque no tienen una relación con Dios. Y dice que la palabra no le había sido revelada, quizá porque no leías la palabra. ¿Qué tan a menudo lees la palabra de Dios en casa? ¿Qué tan a menudo sacas el tiempo para escudriñar las escrituras? A veces creemos que cantar bien o tocar bien un instrumento o ensayar, practicar, prepararnos es suficiente, pero no lo es. Cuando le servimos al Señor, debemos desarrollar una relación con el Padre y ser llenos del Espíritu Santo. En segunda de Samuel, en el capítulo 6, verso 11 y 12, dice que el arca de Jehová, esa arca de la que estamos hablando, que representa la presencia de Dios, estaba en casa de Obed-Edom. Estuvo 3 meses, y ahí se ha resaltado, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia de Dios, la bendición de Dios, estuvo en la casa de este hombre por 3 meses y bendijo a él y toda su casa.
¿Cuánto tiempo ha estado la presencia de Dios en tu casa? Aquí hay un texto paralelo a esa enseñanza que está en el libro de Samuel. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15:1 y el capítulo 16:6, relatan la misma historia. Dice el verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa de la presencia de Dios, a causa de la bendición de Dios. Entonces dice que David fue corriendo y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. David quería obtener eso que Obed-Edom había obtenido. Él quería recibir eso que había llegado a la casa de Obed-Edom. Me di a la tarea de buscar qué significa la palabra bendición. Y el diccionario de la Universidad de Oxford define bendición como la invocación de la protección de Dios y su espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Aquí está resaltado dos cosas importantes. La bendición de Dios es protección de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. La bendición de Dios es que el Espíritu Santo esté sobre ti, habite en ti. Y termino con esto. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Servirle al Señor no tiene por qué ser un martirio, no tiene por qué ser un sacrificio, no tiene por qué ser una lucha o una carga. Servir a Dios es un privilegio y yo te invito a que lo hagamos con gozo. Que el Señor les bendiga.